Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a duda, tiempo profético, tiempo apocalíptico. No falta nada para el evento más extraordinario que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso debemos que estar preparados en este tiempo buscando su rostro, como dice la Biblia, la palabra de Dios. Buscad a Jehová, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamad en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, para acercarse, para buscar a Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestro camino. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, tiempo de volver a Dios, tiempo de buscar a Dios en este tiempo. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios. Sin lugar a duda, Él nos da la oportunidad para que busquemos en santidad el rostro del Señor. Por la sangre de Jesucristo, Dios nos limpia de todo pecado. Cuando nos acercamos a Él y pedimos perdón, Dios nos perdona. Dice, Dios perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Por eso es importante acercarnos al Señor con plena certeza y seguridad de que Él escucha nuestras oraciones. Por eso estamos compartiendo que debemos también examinarnos, los hijos de Dios, los que son de Cristo, los que son de Dios. Es bueno poder examinar lo que hemos avanzado, dónde hemos fracasado. Todo no es para condenarnos, sino al contrario, para ver de qué manera podemos crecer y avanzar en la vida cristiana. Por eso vamos a ver qué importante es tener metas en la vida, tener metas. Por ejemplo, si uno dice, yo voy a salir, y alguien me pregunta ¿a dónde va? Y yo digo, no sé. Por supuesto que no voy a llegar a ningún lado, porque si no sé a dónde voy, es algo, por supuesto, dar por sentado que si no sabes a dónde vas, no vas a llegar a ningún lado. Pero por eso es importante tener metas. ¿Qué significa eso? Que tengo con toda seguridad de que voy a llegar a un lado. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, sabía que yo salía de casa y la meta es llegar al trabajo. O sea, salía con esa seguridad. No importa el trayecto y todos los obstáculos que pueda haber, pero la meta es llegar al lugar de trabajo. Por eso es importante en la vida cristiana tener metas. Porque si no tiene metas no logrará nada, ni vas a avanzar. No es que uno se levanta y vive todos los días sin un propósito, sin una meta, nada. Por supuesto que no va a lograr nada. Si no hay objetivo, no hay propósito, no hay metas en la vida, nada se logra. Por eso es que es importante. En la vida cristiana tenemos que saber que la meta del cristiano, nuestra meta es Jesucristo. Él es la meta. Y es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia dice, a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que estaba en los planes de Dios de la eternidad, que cada cristiano y hijo de Dios sean conforme a la imagen de su Hijo. Y esta es la meta de Dios para cada hijo de Dios, para cada cristiano que ha nacido de nuevo. La meta es Jesucristo. O sea, que no me vean a mí sino a Jesucristo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es el recurso inagotable que nosotros tenemos para vivir la vida cristiana, una vida cristiana victoriosa. Cristo en nosotros es el poder. Por eso todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo somos siempre Cristo en nosotros. Esta es la meta de un cristiano, vivir en esa dimensión espiritual, sabiendo que Cristo es
es el que vive en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que para el apóstol Pablo, la vida de Cristo en él es la vida. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. O sea, la vida es Cristo. La vida es Cristo. Entonces, nuestra meta, la meta del cristiano, es Jesucristo. Es Jesucristo. Es tan claro la verdad de Dios que podemos ver en la palabra de Dios, inclusive para lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo, es una enseñanza que bueno que podamos nosotros meditar la palabra. Y por eso quiero que bueno que puedas meditar estos versículos del capítulo 3 de Filipenses, del verso 12 al 14, que puedas meditar las profundidades que tiene, que justamente está hablando de la meta que debemos tener en este tiempo. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Fíjense, dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, o sea que ya no lo alcancé, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Esto está hablando del proceso de la vida cristiana, que tiene que ver con Jesucristo en nuestra vida. Él es la meta del cristiano. Por eso que es importante, que tenemos que estar con Él. Todos los días necesitamos, por eso, estar con Cristo. Necesitamos estar en esa intimidad con Dios todos los días. Él nos llamó para que estuviésemos con Él, para escuchar las enseñanzas de Jesús, para escuchar los consejos de Dios, la guía de su Espíritu, para saber lo que debemos hacer. En primer lugar, estar con Él, buscar su rostro, buscar Jehová y su poder, buscar siempre su rostro. Porque después de que estamos con Él, podemos saber lo que debemos hacer y podemos hacer la voluntad de Dios. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tenemos que, en primer lugar, estar con Él. Porque si no estoy con Él, solamente estaré hablando palabra humana, de humana sabiduría, y no lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Necesito por eso estar en contacto con Dios. Porque Dios nos ha revelado todo por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso necesitamos estar en comunión con el Señor todos los días. Por eso el apóstol Pablo no es que ya lo alcance, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Está hablando de un proceso, de un avance en la vida cristiana. Prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía que Dios lo llamó con un propósito. Tenía una meta específica para su vida. Y él anhelaba que ese propósito que Dios le llamó, Dios pudiera cumplir en su vida. Y así como en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en David su siervo, en todo, Dios tiene un propósito en nuestra vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero qué importante estar apuntando hacia ese nivel. Yo no quiero menos. Por eso que el cristiano que no está enfocado en Cristo, son los que se apartan de Cristo. Porque ven los errores en otros, ven la crítica. A veces que aquellos que se dicen ser a veces cristianos y por su vida a veces no reflejan una realidad. Y hay personas que no se quieren acercar a Dios porque ven que no reflejan el carácter de Jesús. Por eso debemos poner nuestros mira
en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso nadie podrá justificarse, inclusive tampoco, por lo que otro hace o deja de hacer. Siempre nuestra meta es Jesucristo. Si tú pones a Cristo en primer lugar en tu vida, como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida, y estás con Él todos los días, por supuesto vas a permanecer en Cristo, vas a estar en Cristo y vas a producir el fruto del carácter de Cristo en tu vida cotidiana, porque estás en esa sintonía viviendo con Él. Y esto es lo que el apóstol Pablo anhelaba en su vida, lograr aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. O sea que Dios me llamó con un propósito, con una meta específica. Dios me llamó. Yo haré lo que ese llamamiento divino Dios pueda cumplir en mi vida a la perfección. Y sabemos que lo que Dios comienza en la vida, Él la perfeccionará. De modo que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso nuestra meta es Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo. Fíjense, a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. A la meta. No quedarnos, no distraernos, sino avanzar hacia la meta que Dios tiene, de acuerdo al llamamiento divino. No nos podemos quedar olvidando el pasado. Yo no puedo estar recordando cuando me convertí hace 40 años, solamente vivir una experiencia del pasado, solamente mencionar lo que pasó, lo que viví. Por supuesto, Dios hizo milagros, transformó mi vida, nací de nuevo, probablemente tengo una nueva vida en Cristo. Pero ayer ya pasó, te necesito hoy. Todos los días debe ser una experiencia nueva con Dios. Una experiencia nueva con Dios. No vivir recordando, olvidándome lo que queda atrás, olvidándome el pasado, olvidándome las circunstancias que pasan, olvidando inclusive las cosas buenas, pero eso me puede servir para seguir avanzando y sabiendo que Dios seguirá orando, que así como obró en el pasado su misericordia y el favor de Dios, seguirá obrando en este tiempo. Podemos ver en la vida de David, cuando fue ungido como rey. Fue el menospreciado, ni fue contado con sus hermanos, pero él era el que Dios eligió. Y pudo derrotar a Goliat, al gigante. Fíjense cómo es posible lograr. Pero él tenía una vida de comunión con Dios y de una relación con Dios. Y no era la primera vez que iba a enfrentar circunstancias difíciles, sino que en su vida cotidiana él tenía el favor de Dios. Cuando defendía a sus ovejas del lobo, del león, inclusive mataba a Isaí y a león. Y así iba a ser a este incircunciso. Y cosa que lo hizo, derrotó a Goliat. Porque ya no era que saltó hacia ese nivel, sino que era un proceso en su vida. Así como Dios estuvo con él para enfrentar, para cuidar sus ovejas, así Dios también iba a estar con él. Iba a tener la victoria. Y así en la vida cristiana. Por eso todos los días debe ser una experiencia nueva con Cristo. Debemos avanzar, olvidándome lo que queda, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo. Fíjense en que dice el apóstol Pablo. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense qué maravilla. Prosigo a la meta y cuando llego a la meta también tengo un premio. Al premio, dice.
Fíjense, y es verdad, cuando uno ve una carrera, ya sea de bicicleta o un deporte, que al finalizar, al llegar a la meta y lograr, tiene su premio. De igual manera en la vida cristiana, hay premio para aquellos que llegan a la meta. Y tenemos que saber que nuestra meta es Jesucristo, su carácter, su vida. Por eso debemos preguntar todos los días, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Qué pensaba Jesús? Ante todas las circunstancias de la vida, ¿cómo actuaría Jesús? De tal manera que glorifiquemos el nombre de Dios. Si Cristo está en nosotros, vamos a vivir en la vida que glorifica a nuestro Padre Celestial. Para tener una meta, debemos tener una necesidad en primer lugar. Las metas no vienen porque sí, sino surgen de una necesidad. ¿Sí? O sea, yo necesito de Dios, por eso busco a Dios. Yo necesito estar con Dios. Por eso yo necesito tener una meta de buscar al Señor todos los días y de que su carácter se manifieste en mi vida. Que el fruto del Espíritu se manifieste en mi vida. Que esta es la meta para el año que viene vivir. Por ejemplo, la meta en lo material. Si hay una necesidad en el hogar de pintura, bueno, la meta será este año próximo pintar. ¿Por qué surgió la meta? Porque hay una necesidad de arreglar el hogar, la casa. Otra meta, por ejemplo, en las relaciones, en la familia, en el esposo, la esposa, en el hogar. Poder arreglar la situación, que haya perdón, que haya reconciliación. Decidir estar más tiempo con la familia. Hay personas que dan dinero, pero no le dan el tiempo a sus hijos que necesitan estar con sus padres. Entonces, modificar y ver cuál es la necesidad, cuál es la prioridad en la vida y darle valor y tomar decisiones de acuerdo a esa necesidad y establecer metas para suplir. No solamente decir, sino vivir. Qué bueno sería que, el matrimonio, que juntos poder caminar sirviendo al Señor, que juntos poder congregarse y servir al Señor, alabar al Señor, que juntos es poder ponerse de acuerdo y orar por las necesidades del año próximo, qué es lo que vamos a lograr, cuáles son las metas que nos ponemos por delante, lo que vamos a querer lograr, de tomarnos un recreo para estar juntos, para dialogar, para compartir. Todo esto son importantes en la vida. Entonces la meta surge porque hay una necesidad y a través de la meta uno la pretende alcanzar, lograr. Y en Dios todo se puede. Por eso yo necesito a Dios, yo necesito cada vez más. Por eso busco a Dios. La persona que está satisfecha no va a buscar a Dios. Por eso bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los pobres son los que buscan a Dios. Yo todos los días necesito a Dios, busco a Dios, yo quiero estar con Dios. Recibir la dirección de Dios, la indicación de Dios para glorificar a Dios, para vivir conforme a la guía de su espíritu. Por eso, ¿cuáles son tus metas para el próximo año, para el 2024? ¿Tienes alguna meta? Tienes que ver primero cuál es tu necesidad en lo material, en lo familiar, en lo espiritual. ¿Hay alguna necesidad? Si tienes una necesidad, vas a establecer metas para lograr, para avanzar y para lograr esas metas. Por eso lo prioritario es Dios en nuestra vida. Él es lo más importante. Lo más importante ante toda circunstancia, ante toda necesidad. Nada puede excusarme. Nada puede impedir que yo tenga una intimidad con Dios. De disfrutar de la presencia de Dios. De su presencia y plenitud de gozo. Delicia a su diestra.
para siempre. Yo necesito disfrutar de esta intimidad con Dios, porque el gozo, la alegría, la paz, solo proviene de Dios. Qué bueno que pienses y que valore y que el año 2024 te dé el tiempo a Dios en tu vida, de tal manera que puedas transmitir también a tu familia y a todo lo que te rodea y sean bendecidos. Entonces podemos saber que, en primer lugar, mi meta es Jesús, el carácter de Jesús, el fruto del Espíritu, agradar a Dios. Oramos, Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres lo más importante en nuestra vida. Tú eres la meta, Señor, que tu carácter, tu vida, tu victoria, Señor, se pueda manifestar en nuestra vida. Para ello te alabo, te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.